Algo está muy mal en este sistema. Ya te diste cuenta. Y la única alternativa es demolerlo. Por eso hacemos Antisistemismo Explícito. Auspician Antisistemismo Explícito. Seisei Shutsu, Centro de Difusión de Terapias Alternativas. Claudio Herrera, alumno directo del sensei Nasafumi Sakanashi Shihan, con más de 30 años de experiencia. Técnicas integradas de quiropraxia y osteopatía, medicina tradicional china, prevención y tratamientos. Consultas 4812-5007, WhatsApp 011-5931-6161. Psicoclínica Equilibrio es una clínica psicológica creada para ayudar a las personas a comprender y resolver sus síntomas psíquicos y físicos. Realizamos terapias a personas de todo el mundo, por videoconferencia o de manera presencial en Uruguay. Trabajamos terapias de adultos, de adolescentes, de parejas, terapias específicas para mujeres, abordajes de obesidad y trastornos alimenticios, y terapias familiares. Todo lo realizamos integrando la psicoterapia cognitiva, la psiconutrición y la nueva medicina germánica. Escribinos directo en nuestra web www.psicoclinicaequilibrio.com. Buenas noches, aquí estamos haciendo el último programa del año de Antisistemismo Explícito. ¿Cómo te va, Adrián? Muy bien, Enrique, ¿cómo estás vos en este 28 de diciembre del 2021, Día de los Santos Inocentes? Es verdad, Ahí es vi- verdad, que la ahí vi inocencia unos nos valga por haber bancado todos estos casi 2 años, ¿no? Ahí vi unos camaradas nacionalistas que habían hecho un afiche diciendo: antes fue Herodes persiguiendo a los niños, hoy es Soros matando a los niños con el aborto. Pasan Sí. 2000 años y poco ha cambiado, ¿eh? Es lo mismo, es verdad, es verdad. Pero si había día ideal para que nos dijeran, bueno, ¿les gustó la joda de estos últimos 2 años? Era hoy, ¿eh? Ese día era hoy. Pero bueno, vamos a arrancar porque hoy tenemos mucho material, así que quiero arrancar ya compartiendo recortes de los diarios que van a marcarnos el rumbo en el programa de hoy. Acá tenemos: a 30 años de la implosión de la Unión Soviética, Putin presiona para mantener intacta la zona de influencia de Rusia. ¿Qué cosa, qué evento geopolítico que marcó un antes y un después en el siglo XXI? Yo creo que en el siglo XX. Yo creo que este evento casualmente fue el que marcó el final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. Exactamente este evento. Sí, es verdad. Vos fíjate que en realidad ahí se dirimió lo que hemos dicho muchas veces, que a principios del siglo XX, o sea, 1910, 1915, 1917, para darle una fecha más precisa, se echaron a rodar 2 sistemas para ver cuál iba a ser el mejor sistema. Los dejaron competir entre ellos, cuál iba a ser el mejor sistema para imponer un gobierno mundial. 100 años después, 80, 90, 100 años después, iban a ir transitando paulatinamente. O el sistema norteamericano, británico, capitalista, formalmente democrático, o un sistema absolutamente autoritario, socialista, ateo, que iba a ser el de la ex Unión Soviética. Lo dejaron funcionar, el sistema autocrático soviético se quedó anquilosado porque se congeló en ese sistema de un gendarme en cada esquina con un feroz perro ovejero alemán o Doberman controlando a la gente para que todos marchen bien disciplinadamente y hagan lo que se les ordenaba. Eso fue la ex Unión Soviética. O el sistema norteamericano, británico, formalmente democrático y liberal, que era con el televisor en cada living.
Lo que pasa es que la tecnología evolucionó muy rápidamente, cosa que la Unión Soviética no pudo mantener el ritmo, y hacia 1987, 1988, especialmente después de Chernobyl, dijeron: el sistema para el gobierno mundial va a ser el sistema de un televisor en cada living, un sistema de guerra psicológico, y le dijeron a la Unión Soviética: por favor, olvídense de lo que vienen haciendo, que se vuelva a unificar Alemania, que caiga el muro de Berlín, que se libere Europa Central, hagamos a la ex Unión Soviética y a China capitalista, y el último en abandonar el Kremlin, por favor, apague la luz. Vos sabés que falta todavía escribir, falta escribir una historia de qué pasó realmente con la ex Unión Soviética. Un régimen bolchevique que se impuso a sangre, fuego, con decenas de millones de muertos. Un día, en 1989, en 1990, dijeron: uy, ¿sabés que nos equivocamos? Cambiemos todo. Y la gente es tan tonta, lamentablemente la opinión pública, que dijeron: y sí, alegría, cayó el muro de Berlín. Y todavía recién hoy estamos empezando a descubrir las razones de qué significó realmente la caída del muro de Berlín. No fue tanto la liberación del sector oriental, sino fue la incursión de toda la basura que tenía para ofrecer el régimen soviético hacia Occidente. Sí, muy raro todo, ¿no? ¿Cómo es que decidieron de un día para el otro esto de hemos vivido equivocados durante todo el siglo XX, volquémonos al capitalismo de mercado, Occidente tenía razón, nosotros vivimos equivocados, viva la joda y ya? La verdad que el pueblo ruso fue el más sufrido del siglo XX, esto a esta altura no me cabe duda, no me cabe duda. No solo por lo que fue la revolución bolchevique, la imposición de un régimen comunista como primer experimento de lo que eran las ideas que traían estos señores que pretenden gobernar el mundo, entendámoslo, la revolución bolchevique la generaron ellos mismos. Después, bueno, lo sometieron a dos guerras mundiales. En la Segunda Guerra Mundial fueron victoriosos. A ver, hay una historia que nosotros compramos, la que nos vendieron a nosotros en Occidente acerca de la Segunda Guerra Mundial, que es la versión Hollywood, la versión del desembarco heroico de los aliados en Normandía, y que ahí fueron, rescataron al soldado Ryan y liberaron a Europa del malvado, el yugo del horror de Adolf Hitler, ¿no? Esa es la versión que nos vende Hollywood. Pero en Rusia venden una versión totalmente diferente y que me parece que es más cercana a la verdad de lo que sucedió. Tengamos en cuenta que la Segunda Guerra Mundial no la ganó Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial, si decimos que, si nos atrevemos, ¿no? También es muy aventurado decir quién ganó la Segunda Guerra Mundial. Pero si decimos si tenemos que decir que alguien la ganó, fueron los rusos. Y el propio relato histórico que circula dentro de Rusia es ese. Ellos no la llaman la Segunda Guerra Mundial a la guerra que nosotros llamamos Segunda Guerra Mundial. Ellos la llaman la Gran Guerra. Y los rusos lo único que hicieron fue defenderse, nada más. Defenderse, y así todo pagaron millones de rusos con su vida durante esa Segunda Guerra. Y después, bueno, lo que vino fue el colapso de la Unión Soviética el 26 de diciembre del año 91, por eso hoy se están celebrando los 30 años. ¿Y qué quedó de todo eso que fue la Unión Soviética? A ver, ¿qué nos dice RT? Déjame mostrarte este recorte de RT. Rascacielos, el metro, Lenin, el cosmos y las mandarinas. ¿Qué queda de la Unión Soviética 30 años después de su desintegración? Monumentos, tradiciones y parte de la rica herencia del pueblo soviético se han revelado más
resistentes que la propia superpotencia que impuso en la ideología y en las artes su lema de la amistad de los pueblos. Bueno, acá te cuentan obviamente una visión rusa también, ¿no? La momia de Lenin, te muestran. Pero hay una frase de Putin, porque muchos actualmente en Rusia añoran la época soviética, más que nada la gente mayor, ¿no es así? Y el mismo Putin dijo, quien no añora la Unión Soviética no tiene corazón, pero quien quiere que regrese no tiene cabeza. Está claro esto, ¿no? Y sí, y lo que ha sido la caída de la Unión Soviética, esos años que fueron los 90, desde que cayó exactamente hasta el ascenso de Putin, podemos decir, el gobierno de Boris Yeltsin. Ese gobierno a los rusos también los marcó a sangre y fuego. Esta historia nadie la cuenta, solamente Daniel Sturin la cuenta porque fue un protagonista de primera línea en aquel entonces. Él era un coronel de la KGB en aquel entonces. Y él dice que ese periodo dejó 20 millones de rusos muertos. ¿Por qué? Porque la caída de la Unión Soviética provocó el saqueo total del país. Y la entrega, pero la entrega totalmente relajada hacia los valores de Occidente que imperaban en los años 90 y que también nosotros los estábamos viviendo. ¿Cuáles eran? Los que nos dejó el gobierno de Menem, el menemismo. La privatización, el saqueo y el desmantelamiento del Estado y de todos sus bienes. Eso fue lo que sucedió durante los 90 en Rusia. Y la gran mayoría de la gente que vivió toda su vida bajo un régimen comunista no sabía trabajar por sí misma. Tenía que trabajar para el Estado y no sabía hacer otra cosa. Y eso generó muertos por hambre, familias que se desintegraron, suicidios, la cantidad de suicidios que hubo en esa época y que mucha gente cayó en depresiones, en adicciones, el alcoholismo. Las tasas de alcoholismo que habían en aquel entonces hoy bajaron, pero las que habían en aquel entonces en la Rusia postsoviética, la Rusia de Boris Yeltsin, las tasas de alcoholismo eran las más altas del mundo y el abanderado de esas tasas de alcoholismo más altas del mundo era el propio presidente ruso, Boris Yeltsin, que era un borracho y tenía fama de borracho. Lo único que supo hacer bien Boris Yeltsin, porque desintegró el país, lo desintegró. Recordemos también la escena cuando fueron con los tanques de guerra a bombardear la Duma. Eso sucedió durante el gobierno de Boris Yeltsin. El único antecedente histórico que hay fue cuando acá en el 55 los aviones cipayos a órdenes de la masonería inglesa bombardearon la Plaza de Mayo para derrocar al general Perón. No hubo otro antecedente en la historia de que con las armas atacaran a los poderes del Estado. No lo hubo. Sí, vos fíjate que una de las cosas que también aquí en Argentina y en todo Iberoamérica podemos tomar una lección muy importante de todo este proceso que vos estás describiendo detalladamente, que es el siguiente. Rusia, cuando cae la ex Unión Soviética, hace exactamente 30 años, entró en una crisis catastrófica porque el sistema marxista-leninista no funciona. No funciona y no funciona y no tiene sentido tratar de hacer que funcione. Se dieron cuenta que no funcionaba, lo abandonaron, el sistema económico, el sistema de organización política, y entraron en esos 10 años, fue una década casi exactamente, entre 1991 y el año 2000, de Boris Yeltsin, en una decadencia donde fueron
entregaron a Rusia a las peores mafias económicas, a la usura, a toda la basura imaginable en aquellos años. Pero los rusos sacaron su lección, ese sufrimiento los hizo madurar, les hizo tomar conciencia y tuvieron la suerte, un líder prácticamente providencial. Yo lo digo desde afuera, no vivo en Rusia, habría que ver cómo se siente Putin dentro de Rusia, pero mirándolo desde afuera, volvió a levantar Rusia, y muy interesante, y esto ayuda a explicar muchas cosas, volvió a levantar Rusia en momento en que Estados Unidos o los aliados occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, la OTAN en general, quisieron tomar un aprovechamiento hasta nuestros días, que los rusos lo veían venir, pero no atinaban, no sabían bien cómo contrarrestarlo. Lo único que evitó que Estados Unidos o la OTAN invadiera a Rusia, o sea, operara militarmente, es que sabían que, mal o bien, seguía siendo una potencia nuclear y con las bombas atómicas no se jode. Recordemos que se mantuvo entre 1945 y 1990, fueron 40 años, básicamente, 40 y pico de años, 45 años, de el terror mutuamente asegurado. Era lo que ellos llamaban MAD, Mutually Assured Destruction, la destrucción mutuamente asegurada de la Guerra Fría, lo cual dio un sistema muy inicuo pero estable. Y al menos así se pudo llegar hasta 1990. Pero ¿qué pasa? De la misma manera que la OTAN era una alianza militar que se estructuró después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se visualizó que el nuevo enemigo de Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa iba a ser la victoriosa, muy victoriosa Unión Soviética. Como vos bien dijiste, la Unión Soviética, los rusos consideran que ellos ganaron la guerra y militarmente es así. Tuvieron que soportar los embates más duros de Alemania, pero después los que contrarrestaron y pudieron ganar esa guerra fueron en primerísima línea los soviéticos. Ahora bien, después de la guerra, que ya empieza a visualizar de que ese iba a ser un futuro enemigo, se arma la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que decía muy coloquialmente que tenía 3 funciones: mantener a los alemanes aplastados, mantener Estados Unidos adentro de Europa y mantener a la Unión Soviética fuera de Europa. Esas eran las 3 premisas principales. Sí. Y la contrapartida de esto, y aquí nos lleva a un tema de mucha actualidad, la contrapartida de esto fue lo que se llamó el Pacto de Varsovia, que ya nadie lo recuerda, pero hay que recordarlo. El Pacto de Varsovia, ¿qué era? La alianza estratégica militar conducida por la ex Unión Soviética, que incluía Alemania Oriental, todos los países de Europa del Este, Hungría, Checoslovaquia, incluía todos los países, por supuesto Ucrania, Letonia, Estonia, era el Pacto de Varsovia. ¿Qué pasa? Cae la ex Unión Soviética y el Pacto de Varsovia se disuelve. Inclusive 20 países recuperan su independencia, o al menos pseudo-independencia. Y uno hubiera dicho, bueno, si la ex Unión Soviética disuelve el Pacto de Varsovia, ¿para qué tenemos todavía una OTAN, una alianza militar occidental? Pero aquí, que ¿qué hizo Occidente? Aprovechó esta debilidad circunstancial de la ex Unión Soviética o de Rusia y sus aliados para incorporar, para pasar a países que estaban en la alianza militar soviética a la alianza militar pro-Estados Unidos, porque es básicamente norteamericana. Albania, República Checa, Croacia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Lituania, Montenegro, Polonia, Rumania, y ahora ¿qué quieren hacer? Y ese es el tema, el gran peligro de hoy. Quieren incorporar a Ucrania, y ahí es donde Putin le ha puesto una línea roja y le dijo, esta línea roja vos no la vas a cruzar. Y acá está la parte interesante. Con Boris Yeltsin, la carcajada de Occidente hubiera sido enorme, pero con Putin tienen que ser muy cuidadosos, porque Estados Unidos, y con esto redondeo un poco la idea, Estados Unidos quizás, si me pongo en los zapatos de ellos, muy sabiamente, desde el punto de vista geopolítico, identifican a su gran enemigo no como China. China es un mercachifle nuclear, con gran tecnología, pero los valores chinos y los valores de Estados Unidos y la Unión Europea son bastante parecidos. Un materialismo prácticamente invencible, una búsqueda de la ganancia, una búsqueda de la usura permanente y una estabilidad en un área del mundo. Pero la nueva Rusia, gracias a Putin, recupera valores espirituales
del cristianismo ortodoxo ruso, y un país que realmente tiene la inspiración de la religión, más allá de que uno la comparta o no, pero de lo trascendente, tiene una fuerza que no tiene ningún país materialista. Por eso cuando ganó Trump, los demócratas con Hillary Clinton estaban muy tristes porque la función de Hillary Clinton, si hubiera ganado en el 2016, era llevar a Estados Unidos prácticamente a una situación de guerra contra Rusia, porque Estados Unidos reconoce que su gran enemigo existencial no es China, es Rusia, es la fuerza espiritual y cultural de Rusia. Para colmo es una nación milenaria, para colmo es una nación que después de haber estado caída se volvió a poner de pie. Por eso hoy estamos viviendo, por más que los grandes medios nos hablan de celebrities y de otras crisis que no son tales, esta crisis que se está dando, que es podríamos estar en la antesala de una verdadera tercera guerra mundial militar, de eso prefieren no hablarlo, porque ese es el tema que hoy amenaza mucho a la humanidad y quizás lo que estamos viviendo hoy en día, esta locura que nos están permanentemente metiendo y martillando en la cabeza, es para evitar que tengamos la tranquilidad y la serenidad como pueblos del mundo de ver lo que está realmente ocurriendo y cómo la Alianza Occidental, la OTAN, por decirlo ya en términos militares, quieren sí o sí una guerra contra Rusia. Y eso es un peligro para todo el planeta, nosotros incluidos. Sí, déjame mostrarte algunos recortes que ilustran todo lo que vos dijiste recién. Primero hablemos de los valores que encarna la Rusia actual y que son los valores de los cuales Occidente está huyendo, ¿no? Es más, los está bombardeando, obviamente ingenierizado todo este bombardeo desde las élites que pretenden gobernar el mundo y sus think tanks y sus fundaciones, ¿no? Acá vos fíjate, Vladimir Putin insistió en su visión ultraconservadora del género. Una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Obviamente que Infobae no puede titular de otra manera más que esto es una visión ultraconservadora, ¿no? Lejos de suavizar sus posturas homofóbicas, el presidente ruso insiste en su enfoque tradicional y su oposición a las políticas de inclusión. Déjame pasarte lo que dijo Putin. Считает, что женщина и мужчина это одно и то же, ну ради бога, но существует же какой-то здравый смысл. Вот в Штатах, по-моему, сиделец один объявил себя женщиной, сидевший за изнасилование. Объявил женщиной, потребовал перевода его в женскую тюрьму. Его перевели, он тут же изнасиловал свою сокамерницу. Но здравый смысл-то какой-то должен быть во всем. Или спортсмены, да? Объявляют себя, мужчины объявляют себя женщиной и выступают, ну скажем, по тяжелой атлетике. Или еще по какому-то виду спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина это женщина, мужчина мужчина. Мама это мама. Отец это отец. Bueno, podemos decir que lo único bueno que hizo por Rusia Boris Yeltsin fue elegirlo como su sucesor a Vladimir Putin, porque fue así, fue una elección a dedo. Es verdad. A Putin lo puso Yeltsin a dedo, pero el tipo ya hace 20 años que está gobernando Rusia y nadie puede oponerse a esto que es puro sentido común, Adrián. Pero fíjate vos que un diario degenerado, conducido por degenerados mentales y éticos como es Infobae, lo mismo podría decir de La Nación, de Clarín, de TN, de prácticamente nuestros grandes medios en Argentina y en Occidente, creen que ser ultraconservador decir que una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Creo que en ese titular de Infobae está descrito la decadencia irreversible de prácticamente todo Occidente, que tengan que explicarle algo tan obvio y tan evidente, donde justamente se han creado ficticiamente, artificialmente, minorías poderosísimas, porque tienen un apoyo
de arriba de la plata, enorme, para ir bastardeando e ir destruyendo la familia, que en cualquier país, Rusia, Argentina, Estados Unidos, Chile, la familia es la cédula básica de cualquier sociedad que quiera perdurar hacia el futuro. Hombre, mujer, chicos, hay que entrar en algo tan fundamental para tener que explicarlo. Y eso creo que el solo hecho de tener que explicarlo nos demuestra lo decadente que estamos. Con una gran desventaja. Esto vale la pena decirlo acá. Nuestro pueblo, los pueblos de Iberoamérica en general y del mundo occidental, están mal educados, o sea, nos están degenerando mentalmente, porque toda la guerra psicológica, las series de Hollywood, las documentales, los reporteros distintos, dicen lo que dicen básicamente en inglés y de ahí traducen hacia el castellano o hacia otros idiomas de Occidente, y no hay información, por ejemplo, de un gobierno o de un pueblo mucho más sano que este, como es el pueblo ruso. Es más, uno escucha el pueblo ruso y ni puede tratar de entender casi ninguna palabra, mientras que todos más o menos hablamos inglés. Y el inglés, a través de esta batalla idiomática, se ha transformado en el vehículo que ha destruido la mente, ha destruido el alma, ha destruido la dignidad y la coherencia y la cordura del occidental, que hoy hasta considera que es una visión extrema decir el hombre es el hombre y la mujer es la mujer. El hombre es hombre. Prácticamente van a decir, la mujer es una condición. Es el colmo, ya nos demuestra, yo a veces pienso que es irreversible esto, porque esta basura ha llegado inclusive hasta ciertos sectores de la propia iglesia, donde esto no debería ocurrir. Sí, sí. La verdad que lo que ha hecho Putin, más que nada con Rusia, en estos últimos años, donde al ser cada vez más violento y evidente el avance de Occidente sobre los valores, sobre todo los valores, ya no hablo ni siquiera de valores religiosos, hablo de valores. El no robar, el no matar es un valor, el no violar es un valor, el no ser pedófilo o zoofílico es un valor. Bueno, el avance que ha hecho Occidente tan grosero sobre los valores ha hecho que Putin se refugiara como contrapartida en esto que los de Infobae llamaron ultraconservadorismo. Y para eso también jugó un rol fundamental la Iglesia Ortodoxa rusa. Mientras acá nos machacan la cabeza con el cuento de separación, iglesia-estado, asuntos separados, en Rusia, al revés, como que incorporó a la iglesia rusa a lo que es el Estado. Están totalmente incorporados y se ha generado una simbiosis, y el pueblo se ha rescatado también en los valores tradicionales rusos. Todo eso ha sido rescatado. Mira, hay un documental que estuve viéndolo y vos también lo has visto, que habla de todo esto y que lo recomiendo. Déjame mostrártelo. Rusia, la revolución conservadora, así se llama el documental, ¿no? Es buenísimo, la verdad que lo vi y me encantó, es muy ejemplificador de todo lo que pasó en Rusia desde la caída de la Unión Soviética, muy ejemplificador. Y bueno, acá también aparece Alexander Dugin, entrevistado dentro de este documental, y quiero señalar que tuvimos el gusto, el honor de conocerlo en persona a Alexander Dugin acá en Buenos Aires. Yo personalmente he compartido un par de almuerzos con él y vos hasta has compartido un estrado en la CGT con él, ¿no es así? Sí, sí, correcto. Sí, hace ya como 8 años, 9 años de esto. Sí. Y bueno, acá en este documental es clarísimo, te muestran todo lo que pasa hoy en Rusia desde la caída de la Unión Soviética. Recomiendo que lo vean. Pero para decir verdad, lo que está pasando hoy en Rusia es que quieren llevarla a la guerra. Quieren llevarla a la guerra sí o sí por todo esto que vos señalaste.
Déjame seguir con los recortes de los diarios. Vos sabés que a mí me gusta poner recortes de los diarios, ¿no? A ver. No, este no, espérate. Estoy buscándolo, Violento acá. Internet. Sí, acá, a ver. Ahí está. El Kremlin califica de vida o muerte para Rusia la expansión de la OTAN al este. Es lo que vos recién mencionabas. El Pacto de Varsovia, al disolverse, al caerse solo por su propio peso, provocó que la OTAN avanzara sobre varios países de lo que era la Unión Soviética. Y la última frontera es Ucrania. Ucrania no es parte de la OTAN, pero quieren incorporarla a la OTAN. Y está este otro video, que acá lo voy a compartir también. Este video lo hizo Ina Afinogenova en su canal Ahí Les Va. Es buenísimo y es la mejor explicación que encontré. Es la visión rusa de rusos, hecho por rusos, desde un canal oficial ruso que es RT, porque Ahí Les Va es un canal subsidiado de RT, en donde Ina Afinogenova cuenta de qué va todo esto, la visión rusa. Y acá muy claramente cuenta primero la historia de lo que era la Guerra Fría, en la cual estaba ese principio que vos recién mencionaste de destrucción mutua asegurada. Durante la Guerra Fría, si Estados Unidos decidía hacerle la guerra a Rusia o Rusia decidía hacerle la guerra a Estados Unidos, el tiempo que transcurrían los misiles en llegar a sus objetivos garantizaba el tiempo necesario para que el otro disparara también sus misiles, y ahí estaba garantizada la destrucción mutua de ambos y de todo el planeta, obviamente, ¿no? Y eso fue casualmente lo que provocó que durante toda la Guerra Fría nadie se animara a apretar el botón que lanza los misiles. Esto es lo que cuenta, pero ¿cuál es la situación actual? Cuando cae la Unión Soviética y Estados Unidos mete en la OTAN a los países que eran integrantes del Pacto de Varsovia, emplaza sus misiles Estados Unidos en Polonia y en Rumania. Y el tiempo que llegan esos misiles a Moscú es de 15 minutos. 15 minutos es la línea roja. Hasta ahí se lo bancan. 15 minutos da de tiempo para una respuesta en represalia. Si Moscú estuviera recibiendo un ataque con misiles nucleares lanzados desde Polonia o desde Alemania, tardarían 15 minutos en llegar a Moscú. Moscú en esos 15 minutos podría lanzar sus misiles sobre las costas de Estados Unidos o sobre donde sea. También entendamos que existen los submarinos que nadie sabe dónde están, y se disparan los misiles desde allí. Eso hasta ahí se lo bancan. Esa es la línea roja que traza Estados Unidos. Polonia y Rumania son países de la OTAN. Pero lo que pasa en el próximo escenario, si se incorporara Ucrania a la OTAN y Estados Unidos emplazara sus misiles en Ucrania, ese tiempo sería de 5 minutos. Y esos 5 minutos son inaceptables para los rusos. Y hoy Estados Unidos está provocando una crisis con el cuento de pretender incorporar a la OTAN
a Ucrania. En la OTAN, una crisis de la misma magnitud de lo que fue la crisis de los misiles en Cuba de 1962, que tuvo al mundo a esto de la guerra nuclear global. ¿De qué se trató esa crisis, Adrián? Bueno, eso fue en 1962 cuando muy equivocadamente y muy poco sabiamente la entonces Unión Soviética, que estaba conducida por Nikita Khrushchev, decidió colocar misiles o pretendió colocar misiles nucleares con ojivas nucleares en Cuba, que sería muy parecido al mapa que estamos viendo en pantalla. Desde Cuba hasta cualquier parte de Estados Unidos, esos misiles podían llegar en 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos. El presidente norteamericano era John Kennedy, se puso muy firme, llegó hasta el borde de prácticamente entrar en una guerra nuclear y la ex Unión Soviética creo que se dieron cuenta de la metida de pata. Los barcos que estaban llevando los misiles soviéticos a Cuba dieron media vuelta y la cosa terminó ahí. Y justamente esta chica, Alina, hace una muy buena comparación, dice, es como esto que estás mostrando, si hubiera misiles de la OTAN en Ucrania que pueden llegar en 5 minutos a Moscú, sería como si hubiera misiles rusos en Tijuana o en el norte de México, sí, para o en solamente... Cuba, claro. O en Cuba y ¿Cuánto tarda un Unidos misil de estaría... Cuba al llegar a Washington? 5 minutos. Nada, y por supuesto sería un rechazo total y sería atendible. Lo que pasa es que eso no lo están diciendo los medios occidentales y acá tenemos nuevamente una situación donde se puede llevar al mundo a una guerra porque los grandes medios y los gobiernos mienten y ocultan. Y lo más terrible, que a mí me da vergüenza, es que nuestros medios, y también los de Chile y los de Brasil, que no somos parte de este conflicto porque no tenemos fuerza, pero sin embargo La Nación, Clarín, Página 12, todos repiten la versión anglo-norteamericano de las cosas y le dan toda la razón al occidente y desvirtúan lo que está tratando de hacer Rusia, de defenderse, es una legítima autodefensa, porque para colmo todo el surdaje nuestro, Página 12 por ejemplo, toda la socialdemocracia ve con mucha antipatía a la Rusia actual porque no es una Rusia comunista, zurda, ateo, materialista, es una Rusia que ha vuelto a ponerse de pie, se ha puesto de pie como una nación, un Estado-nación con dignidad, con valores, como has dicho vos, con una vida trascendente, con un sentido místico de la presencia del hombre en el mundo, que rechaza toda esta locura de Occidente, el LGTBQRR, como acaba de decir Putin, todo el concepto del aborto, lo rechaza de cuajo, y eso es lo que ha hecho a Rusia fuerte. Y déjame que te diga algo, porque esto también es para que nosotros lo tengamos presente. A Rusia, en los últimos 30 años, 35 años, le ha pasado lo que siempre decimos acá en este programa del famoso sapito que si lo tiras en agua hirviendo está del dolor que salta y probablemente sobreviva. Mientras que ese mismo sapito lo pones en agua tibia, le vas aumentando 1 grado por cada 5 minutos y se termina cocinando y no se dieron cuenta. Bueno, a Occidente, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, nos han puesto a todos en una palangana con agua tibia y fueron aumentando 1 grado cada 5 minutos, 1 grado cada 5 minutos. Estamos muriendo como civilización, muriendo la Argentina, que encima tuvo raíces peronistas y hoy las ha traicionado por completo, precisamente por aquellos que se dicen peronistas, empezando con Menem hace 30 años y siguiendo con los Kirchner, con toda esta basura que hoy ha copado al planeta. Fue gradual y al ser gradual no nos dimos cuenta. Pero en el caso de la Unión Soviética, la caída, el colapso de la ex Unión Soviética y la violencia y el terrible sufrimiento que le ocasionó esos 10 años de Yeltsin, ese transformar a Rusia en el hazme reír de las grandes potencias, es lo que hizo que el pueblo ruso básicamente, o al menos su clase dirigente, despertara, abriera los ojos y se diera cuenta por dónde pasa la cosa. Con lo cual es una lección
también muy importante tener presente el hecho de que a veces hay que zamarrear a los pueblos, la historia te tiene que zamarrear, te tiene que mostrar el peligro inmediato para poder tomar decisiones sabias como esta que está tomando Putin, de no permitir bajo ningún concepto que Ucrania sea incorporada en la OTAN. Para colmo, Estados Unidos ya perdió 4 años con Trump, porque esto lo tendría que haber disparado Hillary Clinton y tuvo que esperar que terminaran los 4 años de Trump, robarle la elección y hacer las locuras que se están haciendo ahora. Tengamos mucho cuidado con esto, porque Occidente está distorsionando lo que pasa en Ucrania y poniendo el foco solamente ahí. Y yo te hago esta pregunta: ¿por qué el foco tan centrado exclusivamente en la crisis de Ucrania con Moscú, que la quieren incorporar a Ucrania en la OTAN? Y nadie habla de otra crisis que hasta puede ser mucho más grave, que es la de China incorporando a Taiwán. Pero de eso no se habla, porque como con los chinos, los occidentales usureros, materialistas, socialdemócratas o peor, y muy tecnócratas, se llevan bien con China, no tienen problema con China. Es más, este nuevo orden mundial está basado sobre el modelo chino de autoritarismo total tecnológico, y pareciera que Estados Unidos, Gran Bretaña, Bill Gates, George Soros, todos estos materialistas tecnócratas no tienen problema con eso. Pero si le decís no, un pueblo es fuerte por su fe en Dios, por su tradición, por enraizarse en las tradiciones de su patria, como ha hecho Rusia, no, eso dicen que es terrible, eso es ser ultraconservador. Imagínate un loco como Putin que dice los hombres son hombres, las mujeres son mujeres y la familia tiene que estar Hace que a Soros se le pongan los mujer. pelos de punta, una declaración. Se vuelve así. loco. Claro. Bueno, pero que quede claro, para entender el conflicto que está gestándose en Ucrania hoy, hay que mirarlo desde la perspectiva de lo que fue la crisis de los misiles del 62. Ahí se entiende todo. Pero acá estamos hablando de la posible e inminente guerra en el plano militar. Pero a las guerras en el plano militar siempre se llegan como última consecuencia de guerras en el plano económico. Esa guerra ya existe hace tiempo, la guerra contra Rusia en el plano económico. Vos fijate, a ver, te voy a poner más recortes. El Kremlin afirma que las sanciones son por mucho tiempo y Biden no puede suspenderlas. Esta es la situación a la que están llevando a Rusia, que le están impidiendo por todos lados comerciar con el mundo. La situación que la están llevando a Rusia es esta. Y están jugando con fuego porque lo que es Rusia para Europa es fundamental, es el principal proveedor de energía para Rusia, de gas para Europa, de gas y de petróleo. Hoy en Europa, a propósito, los distribuidores de gas dispararon los precios del gas en pleno invierno europeo, casualmente para echar leña al fuego, para apagar este incendio con nafta. Quieren aprovecharse de esto. Y bueno, están jugando con fuego en toda esta movida que quieren llevar a la guerra a Rusia contra Occidente. Mientras esto tanto, de las sanciones, Sí, te escucho. Esto de las sanciones lo pueden contra Rusia de Occidente, lo pueden mantener en tanto y en cuanto el dólar siga siendo la moneda de intercambio y de reserva planetaria, que todavía lo mantiene bastante, pero está decayendo rápidamente. El rublo ruso obviamente no es la moneda de cambio, no es la moneda principal, pero este conflicto con Rusia puede llevar al colapso del dólar y su posible reemplazo
no por el rublo, sino por una moneda como es la moneda china. Y China Sí, ha adoptado una posición bastante ambivalente, porque por un lado es aliado, un aliado más tradicional de Rusia, ya desde hace muchas décadas, pero por otro lado, este modelo de gobierno mundial impuesto, privatizado por los grandes capitales, por los individuos que tienen enorme capacidad financiera, lo están haciendo según el modelo autoritario chino, de manera que China está mirando a ver, en esto voy con Estados Unidos, en esto voy con Rusia, y eso los está fortaleciendo cada vez más, porque no olvidemos que cuando hablamos de Occidente, Gran Bretaña, la Unión Europea, Estados Unidos, no estamos tanto hablando de sus estados-naciones, sino que estamos hablando de lo que algunos llaman ya en Estados Unidos con las siglas GAFAM, G-A-F-A-M, o sea, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, porque esas 5 empresas, esos 5 imperios, tienen más poder que el propio gobierno. Agreguémosle los gigantescos bancos y fondos de inversiones como BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, que manejan trillones de dólares, y uno se da cuenta que Occidente ya no es más manejado por Boris Johnson desde Londres, o por Macron desde Francia, o por Scholz desde Alemania, o por Biden desde Estados Unidos, sino que lo manejan capitales privados que están haciendo sus alianzas con los chinos porque no les interesa en lo más mínimo que el gobierno mundial sea democrático y libertario, para usar la palabra tan de moda, sino que quieren un sistema absolutamente autoritario que solo se puede lograr a través de un abuso monstruoso de la tecnología que nuevamente la manejan Google, Amazon, Facebook, Elon Musk, George Soros, estos individuos privados que nadie los elige, nadie los vota y sin embargo son ellos los que hoy tienen la última palabra. No es Joe Biden, no es ni hablar de un idiota como Alberto Fernández, sino que son estos ricachones y agarrar cualquier diario acá de Argentina y siempre están hablando de la última idea brillante de Elon Musk, la última idea brillante de Bill Gates. Bill Gates dijo, esto va a pasar el año que viene, pero no el otro. Cuidado con aquello otro. Y nadie se pregunta, ¿quién carajo es Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg de Facebook? ¿Quiénes son estos tipos que hoy tienen más fuerza que los propios gobernantes? Esa es la pregunta clave. Rusia, la clase dirigente rusa lo ve y la cara visible de esa clase dirigente rusa, que es Putin, está diciendo, aquí en Rusia no, esto no va a ocurrir y estos individuos no van a determinar el futuro de Rusia. Por eso un delincuente como George Soros, en realidad que se llama Grigory Schwartz, tiene prohibida la entrada a Rusia, como también tiene la prohibida la entrada a Hungría, a la propia tierra que lo vio nacer, porque no puedo decir que sea húngaro, porque sería un insulto a los húngaros llamar a George Soros un hombre de nacionalidad húngara. Esta gente no tiene nación, no tiene bandera, va así, tienen una única bandera que prefiero no decir cuál es. Bueno, esto que vos estás diciendo, Adrián, acá te muestro este titular que he sacado del programa de Max Keiser, Keiser Report, que se emite en RT. China está convirtiéndose en 1984, esto lo vamos a ver en el cierre de este programa de hoy, dejémoslo ahí, pero Estados Unidos se está convirtiendo en Blade Runner. Y acá te cuentan cómo hoy Estados Unidos se ha convertido en un gigante con pies de barro. Estados Unidos hoy no produce nada, no produce absolutamente nada, no fabrica nada. Se ha convertido en un país de grandes tiendas físicas y virtuales. Amazon es el ejemplo. En eso se ha convertido, en un gran Amazon que vende los productos fabricados en China, los deposita en Estados Unidos, los vende online y los distribuye. En eso hoy la única economía, lo único que hace mover la rueda de la economía hoy en Estados Unidos es esa economía.
la economía de la venta online de productos fabricados fuera de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos no tiene la capacidad de producir absolutamente nada, nada. Y tampoco armamento, porque ha sido ampliamente superado el armamento estadounidense por el armamento chino hoy, que los chinos hasta tienen misiles hipersónicos, y rusos, pero no se habla de esos armamentos rusos en ninguna parte, pero hoy tecnológicamente son superiores a los de Estados Unidos. Esta es la decadencia que está sufriendo hoy los Estados Unidos. Y si hablábamos de el colapso de la Unión Soviética, que dejó a todo el mundo con la boca abierta porque nadie se lo esperaba. ¿Sabes lo que va a ser el colapso de los Adames Unidos? Bueno, ¿esto quién lo decía? Adén Esmartos era el que decía esto, ¿no, Adrián? Esto lo decía nuestro gran colega y mentor también en muchas cosas, Adén Esmartos, que fue un discípulo directo de Jacques de Maillet, que dijo por allá por el año 89, 90, si el mundo se quedó sorprendido por la inesperada caída y el colapso de la ex Unión Soviética, la reunificación de Alemania, la caída del muro de Berlín, la liberación de los países de Europa Central, el traslado de la ex Unión Soviética de ser comunista y marxista-leninista a ser capitalista. Si eso sorprendió al mundo, prepárense para cuando colapse el sistema occidental capitalista liderado por Estados Unidos, no porque vaya a colapsar de una forma descontrolada, sino porque su colapso pasa por lo siguiente: ya no va a estar más en control de los estados nacionales de la Unión Europea. Ya todos los estados han perdido sus estados nacionales, o Gran Bretaña o la propia Estados Unidos, sino que va a ser llevada a cabo por empresas privadas, y las empresas privadas les interesa un bledo el bienestar de la gente. Les interesa solamente, primero, tener grandes ganancias, tener grandes utilidades, y luego controlar, tener el poder de controlar a las poblaciones. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Vos recién decías que Estados Unidos se dedica a vender cosas online, y el gran monopolio de vender cosas online es Amazon, de Jeff Bezos, que hoy se considera prácticamente la empresa de mayor valor, y lo hace con sistemas de computación, Microsoft, de Bill Gates, y que vende iPhones de Steve Jobs con sistemas Microsoft de Bill Gates, y se sientan los tres y luego a tomar merca. Y luego agarran a todos los pueblos y los hipnotizan, los transforman en zombies con Facebook y Google y todo este sistema, con sus algoritmos que nos lleva nos arrastra para un lado o no para otro. Lo estábamos diciendo la semana pasada. Si vos pones en Google algún video tuyo o mío que queremos ver, pero en la plataforma Odyssey, ya Google, la plataforma Odyssey la ignora. Tenés que poner el link directo porque si no ni siquiera lo busca, con lo cual censuran, te dan información errónea, te dan información tendenciosa, y la gente no se da cuenta porque creen que The New York Times o The Guardian o Le Monde en Francia o La Nación, Clarín, Página 12 o Infobae te dicen la verdad, y sin embargo son mentirosos consuetudinarios. Sí. Bueno, mientras Estados Unidos se está convirtiendo en un país que no produce nada, podemos garantizar que el colapso de los Estados Unidos, así como el colapso de la Unión Europea arrastró a todos sus países satélites, el colapso de los Estados Unidos va a arrastrar a todos sus aliados, principalmente a Europa. Y se están cumpliendo 30 años de ese colapso de la Unión Soviética. Y a esta gente les encantan las fechas y los números redondos. ¿Será este el momento de provocar ese otro colapso que falta para llegar a la síntesis? ¿Será el momento? A esta gente estas cosas les encanta hacerlas en el mes de enero. ¿Nos tendrán preparados una sorpresa para el mes de enero?
Pero vos fíjate, mirá esto, esto es un informe que ha hecho una consultora para la CIA, que hoy Estados Unidos se encuentra al borde de una guerra civil. Y Sí, esto lo porque escribe habla, nada más y nada menos que Alfredo Jalife Rame, el gran analista mexicano, lasallano, a quien le mando un gran saludo. Adrián, ¿qué me decís de esto? porque apunta este artículo a un hecho que es real y que ya no es un secreto a voces, sino que cada vez es más público. Dentro de las Fuerzas Armadas norteamericanas, especialmente después del robo de las elecciones en Estados Unidos de noviembre del 2019 y principios del 2020, del 2020 y principios del 2021, se da una fractura dentro de las propias Fuerzas Armadas e increíblemente en Estados Unidos la guerra civil va a tener un fuerte perfil racial, racista, le están dando manija a una guerra racial urbana prácticamente presente, pero por sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas. Y si las Fuerzas Armadas norteamericanas se dividen, ahí va a tener un problema grave. Ya otro analista, Igor Panadin, ruso, en los años 90, había previsto que iba a haber fractura territorial en 4 o 5 divisiones distintas, regiones distintas de Estados Unidos, que en ese momento dijeron, pero este hombre está totalmente loco, y sin embargo no, ya empieza a aparecer como una probable realidad. Y tengamos presente que esto no es casualidad, porque hoy tenemos ya, de hecho, un gobierno mundial que es privado. Y cualquier gobierno mundial, hay una cosa que no puede tolerar un gobierno auténticamente mundial, y es que haya regiones del planeta, naciones, que sean soberanas. Porque si yo quiero un gobierno mundial, no puedo tolerar Claro. que haya una Argentina soberana, o un Japón soberano, o una India soberana, o un Estados Unidos soberano. Entonces tengo que ver la forma de disolver la soberanía de los estados, cada uno según sus características, cada uno al momento que a mí me conviene, y ahora de la misma forma que en su momento le llegó la hora a la ex Unión Soviética para que su Estado nacional se debilitara y colapsara, pero no previeron a Putin, ahora le llegó el momento para que Estados Unidos empiece a colapsar de una forma controlada. Y por supuesto, una nación como Argentina o Chile o Brasil o Colombia no tiene posibilidad alguna dentro de este sistema, no tiene posibilidad alguna de poder recuperar su soberanía, especialmente cuando los pueblos de estas naciones hoy están zombificados, descerebrados. Y mucho de lo que nos está ocurriendo hoy en día, no nos engañemos, vamos a hablar de esto en la segunda parte del programa, mucho de lo que estamos viendo hoy en día es grotesco porque es un gran experimento para ver hasta qué punto la gente obedece. Y en eso les ha ido muy bien, porque la vasta mayoría está zombificada, descerebrada, idiotizada y estupidizada y obedece, obedece, obedece. Eso es lo que quieren. Todo lo demás es la excusa, pero quieren ver, a ver, cuán estúpidos son estos Homero Simpsons, y se han dado cuenta que en Occidente por lo menos Sí, el son más 90% de las estúpidos que poblaciones Homero. son Homero Simpsons. Sí, bueno, ya que hablas de lo grotesco, y para ir cerrando este horario de protección al youtuber, déjame recomendarte una película, esta película, que la vi anoche y me pareció buenísima. Don't Look Up, no mires para arriba. Esta película, Adrián, su argumento deja muy en claro todo lo que vos venís diciendo hace años, en el cual lo privado avasalla por encima de lo público y secuestra a los estados. En la película, la trama, aparece Meryl Streep como la presidenta de los Estados Unidos, que si bien para los yanquis que van a encontrar una sátira de Hillary Clinton, nosotros vamos a
encontrar en ella, y es más, hasta cómo actúa, más bien una sátira de una presidenta que nosotros ya hemos conocido, y más que nada esta presidenta de los Estados Unidos pone a su hijo como jefe de gabinete, ¿no? El hijo es el pavote, es este que está ahí con la gorrita. Así que si encuentran similitudes con esta realidad que hemos vivido nosotros, bueno, la trama de la película habla de que dos astrónomos, que son DiCaprio y Jennifer Lawrence, descubren un asteroide que se acerca a la Tierra y que va a estallar contra la Tierra. ¿Por qué no? Ya pasó en la historia geológica de este planeta eso. No por nada, no tenemos más dinosaurios vivos entre nosotros, ¿no? Puede volver a pasar eso, ¿por qué no? Pero bueno, y estos dos astrónomos intentan desesperadamente alertar a la población y al gobierno del inminente peligro, y bueno, el gobierno prioriza su agenda electoral, por ejemplo, antes de turbar a la gente con tan mala noticia. Entonces, bueno, no mires para arriba y ya, listo, ¿no? Y después aparece una suerte de engendro de Bill Gates con Elon Musk. Sí, y con el de Apple, ¿cómo se llamaba el de Apple? Steve Jobs. Steve Jobs. Bueno, a ver, esos tres metidos en una licuadora y encarnado en una especie de Andy Warhol, que es el titular de la empresa que tiene la tecnología privada para ir al espacio, ¿no? Y la propuesta que hace esta empresa es destruir el asteroide antes de que se acerque a la Tierra, pero después esa empresa se da cuenta que no, que por qué si el asteroide está lleno de minerales raros que usamos para la tecnología de los iPhones, mejor tratemos de hacer que el asteroide lo capturemos, lo dividamos en pedacitos y los recojamos los pedacitos. Bueno, sale mal el plan, obviamente, y se destruye. La moraleja de la película que yo entendí es que cuando lo privado pasa por arriba de lo público, priorizando su propio interés, que el interés de lo privado siempre es la ganancia, la utilidad del negocio. En cambio, lo público es la única manera de garantizar el bien común que conocemos los seres humanos, organizarnos dentro de una comunidad para tener un Estado-nación soberano. Esa es la única forma, la única manera que hay para garantizar el bien común. Pero bueno, cuando lo privado avasalla por sobre lo público, todo termina mal, como en esta película, véanla. Así Enrique, que, bueno, esto que estás diciendo vos ha sido el leitmotiv, ha sido el eje central de todo lo que venimos proponiendo desde el proyecto Segunda República y antes de eso el movimiento por la Segunda República Argentina hace 25 años, que es lo siguiente: hay que consolidar un Estado nacional soberano, fuerte y bien dirigido, porque obviamente un Estado nacional soberano como el que tiene Argentina ahora, el Estado en sí no es ni bueno ni malo. El problema son los gobernantes. La gente termina diciendo, el Estado es mi enemigo, el Estado es una porquería. No se confunda, el Estado no es su enemigo, los gobernantes son su enemigo. Menem fue su enemigo. Cuando fue usurpado por Videla, Videla fue su enemigo. Hoy Alberto Fernández, Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y hace 3 años Mauricio Macri, Peña, María Eugenia Vidal, esos son sus enemigos, la basura de la clase dirigente que lo usurpa, porque justamente son susceptibles al dinero, y si son susceptibles al dinero, quiere decir que son susceptibles a los grandes empresarios.
de la construcción, de la tecnología, de la defensa en Estados Unidos, y son los que terminan financiando las campañas de esos políticos basura que luego usurpan y ocupan el Estado. Por eso es necesario tener un Estado fuerte para que esa basura no pueda acceder a los puestos del Estado clave. Eso lo venimos diciendo hace 30 años, pero lamentablemente la gente todavía no lo está viendo, porque toda la guerra psicológica está hecho para confundir, difundir esto, para que la gente no lo termine viendo y crea que el Estado, lo público, es enemigo y las empresas no. Las empresas, el dinero mal dirigido en manos de inmorales como Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, George Soros, Jeff Bezos, Elon Musk, en manos de estos inmorales, ese es el drama, porque no nos engañemos, hoy en el mundo todo lo define el dinero, y el que puede directamente dirigir cientos de millones de dólares para un lado o para otro, ese es el que termina decidiendo qué se va a votar en el Congreso, si vamos a tener o no ley de aborto, y ahora como quieren despoblar el planeta para ellos, nos están proponiendo, bueno, el suicidio asistido, perdón, la interrupción voluntaria de la vida. Así ya nos están metiendo en la cabeza no solo el aborto, también los LGTB, porque los homosexuales no se reproducen, así también baja la población, sino también el suicidio asistido. Hay que verla, lo que pasa es que esto requiere pensar con el cerebro propio, y hoy lamentablemente la vasta mayoría de la gente no piensa, ni siquiera con el cerebro ajeno, ya no piensa en absoluto. No, y ni siquiera miran para arriba, no miran para arriba y mucho menos van a mirar para adentro, no, ni te cuento. Bueno, para ir cerrando el horario de protección al youtuber Adrián, déjame agradecerle a los nuevos antisistemistas explícitos que nos acompañan apoyándonos, los nuevos que se han sumado, nuevos que ya son algunos viejos conocidos que ya han colaborado con nosotros varias veces y insisten en seguir colaborando con nosotros y les agradecemos tanto. Walter Adolfo, Fernando Guillermo López, Fernando Héctor Biaus, Mario Bonancea, Eduardo Piombo, a todos ellos les mando un gracias totales. Y les pedimos a todos los que quieran colaborar con el Antisistemismo Explícito que vean en los links que aparecen abajo en la explicación de los videos, de todos los videos. Ahí están las opciones para colaborar. Quienes están en la Argentina pueden hacerlo a través de la red Mercado Pago, fuera de la Argentina a través de la red Patreon, y a todos los que nos ayuden en agradecimiento con tiempo, y ténganme paciencia, les voy a ir haciendo llegar este magnífico Gran Malbec Antisistema, un magnífico vino de altura de los valles calchaquíes. Así que gracias totales a todos. Y también, bueno, quien quiera ser auspiciante de Antisistemismo Explícito, ya han visto que tenemos auspiciantes en la apertura, en el cierre y en una tanda en el medio. Acá abajo en el scroll aparece el mail con el que tienen que contactarme, el canal de wq@gmail, para todos aquellos que quieran auspiciarnos, todo aquel que tenga un producto, que venda un producto, que tenga un servicio y que quiera promocionarlo en nuestro programa y ayudarnos a poder seguir haciendo este programa, me mandan un mail, y acá mismo ahora los voy a dejar con un mensaje de nuestro auspiciante. ¿Sabías que todos nuestros síntomas, tanto físicos como psíquicos, siempre tienen un origen biológico y psicológico determinable? En Equilibrio trabajamos todas nuestras terapias psicológicas basándonos en las 5 leyes de la biología descubiertas por el Dr. Hammer y su maravillosa nueva medicina germánica.
Te invito a seguirnos en nuestras redes y a ingresar a nuestra web porque todas las semanas subimos contenido de valor que te va a ayudar a sobrellevar momentos de crisis como esta y cualquier otra crisis en tu vida de una manera exitosa. Bueno, ya saben, es de gente sabia pedir ayuda antes de que se le salte la chaveta, y estos años que hemos vivido hacen que estemos sometidos a tales presiones que existe la probabilidad real y concreta de que se nos salte la chaveta. Bueno, Adrián, acá se termina el horario de protección al youtuber. A partir de este instante, si vos estás viendo esto en YouTube, andate a Odise y ahí vas a poder ver el programa completo, y mirá que lo que viene es importantísimo. Tu vida está en juego, tu vida, la de tus hijos, y tu futuro. Por eso andate a Odise y termina de ver el programa. Auspiciaron Antisistemismo Explícito, Seisei Shutsu, Centro de Difusión de Terapias Alternativas, Claudio Herrera, alumno directo del Sensei Nasafumi Sakanashi Shihan, con más de 30 años de experiencia. Técnicas integradas de quiropraxia y osteopatía, medicina tradicional china, prevención y tratamientos. Consultas 48 12 50 07, WhatsApp 011 59 31 61 61. Psicoclínica Equilibrio es una clínica psicológica creada para ayudar a las personas a comprender y resolver sus síntomas psíquicos y físicos. Realizamos terapias a personas de todo el mundo, por videoconferencia o de manera presencial en Uruguay. Trabajamos terapias de adultos, de adolescentes, de parejas, terapias específicas para mujeres, abordajes de obesidad y trastornos alimenticios, y terapias familiares. Todo lo realizamos integrando la psicoterapia cognitiva, la psiconutrición y la nueva medicina germánica. Escribinos directo en nuestra web www.psicoclinicaequilibrio.com.